Primer requisito para una buena predicación, según el doctor Loldrich, es que el mensaje sea bíblico. O sea, que exalte la figura de la palabra de Dios por encima de cualquier otra cosa. El segundo requisito que el doctor Loldrich establece es que debe ser cristocentrista el sermón, sino que el sermón debe promover y glorificar la obra de Cristo y la figura de Cristo. Y les decía unos instantes, antes de que me acordara que no había puesto a grabar, que esto homologa la función del pastor o del ministro con la obra espiritual del Espíritu Santo. Se ponen de acuerdo, van en una misma sintonía. Y el tercer requisito, él lo establece como una consecuencia de las dos anteriores. Y es que dice que un buen sermón, una buena predicación, debe calentar el corazón de quien lo escucha. Que ese corazón que está enfriado, ese corazón que ha perdido la pasión, que ha perdido la alegría, que ha perdido la emocionalidad, vuelva a sentir el calor que viene del sabio consejo de su Dios y se reactive para glorificar a su Rey. Por eso la prédica del día de hoy la he titulado Quiero volver a sentir, vinculado en la consecuencia de lo que sucedió cuando Jonás finalmente se levantó y dijo: voy a ir a predicar lo que Dios ponga en mi corazón predicar. Porque Dios le dijo: ve a Nínive, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y predica ahí las palabras que yo te diré. Entonces, Jonás se levanta con la incertidumbre de no saber cuál es el mensaje que Dios quiere darle para predicar a los habitantes de Nínive. Pero ya se levanta, su actitud ha cambiado. De la primera vez que hablamos de Jonás, él estuvo en la presencia de Dios y salió huyendo de ahí, no conforme con lo que Dios quería hacer con él. La segunda vez que Dios habla con él, algo ha cambiado en Jonás y Jonás dice: iré aunque todavía no sé qué voy a decir, pero iré. Ya hay un cambio radical de lo que Jonás antes había dicho y de lo que ahora Jonás está haciendo. Claro, ha pasado varias cosas en el medio, una gigantesca tormenta, lo han arrojado a la mar, ha estado en el vientre de un pez por 3 días, ni se ha enterado, él piensa que está muerto y finalmente cuando descubre que Dios le da una nueva oportunidad, dice: yo tomaré esta segunda oportunidad, pero él no conoce el mensaje. Y luego hablamos la semana anterior del mensaje que Dios le da, y el mensaje que Dios le da es simplista y al punto. No es un mensaje que lleve la intención de conmover el corazón de los ninivitas, no va orientado a alabar alguna actitud en medio de los ninivitas, no está interesado en tratar las cosas con tacto. El mensaje es el siguiente: de aquí a 40 días Dios los va a destruir. Y hablamos de la simplicidad del mensaje, la efectividad del mensaje, pero por encima de las otras cosas, vimos en Jonás ya una función profética tal como debe obrar un profeta. Y esto es, en primer lugar, Dios no negocia con Jonás el mensaje. El mensaje es el que es. Tienes que ir a darlo. Y en segundo lugar, no vemos en Jonás una intención de suavizar el mensaje que Dios le da. Y el mensaje no es quizás el mensaje más agradable para dar a la audiencia que le está escuchando. Pero vaya que con lo que leemos hoy, el mensaje es efectivo. Es tremendamente efectivo. Lo cual meditábamos la semana anterior, que usted no necesita un gran mensaje para que sea efectivo, pero sí necesita una cosa: que el mensaje que vaya a dar provenga del secreto de Dios. Si el mensaje que usted va a dar proviene de la presencia de Dios, proviene de los labios de Dios, si usted sencillamente cumple la función de facilitar o reproducir el mensaje de Dios, el mensaje es efectivo. Y creo que aquí es el primer punto en donde en esta primera sección de arrepentimiento quiero resaltar, y esto va orientado en la perspectiva de Jonás. Esta prédica tiene dos perspectivas: los de Nínive y Jonás. Hay uno que escucha el mensaje y uno que debe dar el mensaje. Alegremente, en Nínive sucede algo increíble. Hay un movimiento de arrepentimiento.
Y no lo subestime porque ese curiosamente es el movimiento más extraño que suceda. La gente está muy acostumbrado a justificarse o a intentar racionalizar su pecado. O muchas veces reaccionan abiertamente hablando movidos por la culpa, pero no por el arrepentimiento. Así que no es normal encontrar personas de corazón arrepentido. Pero desde la perspectiva de Jonás hay algo que a mí me parece hermoso resaltar, y es que cuando el oficio espiritual se hace bien, ni se percatan que usted estuvo ahí. Hay algo maravilloso en la noción de lo que estamos leyendo en Jonás, y es que usted no menciona o no ve la mención en los versículos del 5 al 9 que digan qué buena prédica dio Jonás. Viera cómo me tocó el corazón la manera en que Jonás predicó con pasión cuando habló del amor de Dios y lo mucho que hace Dios por estar cerca de mí. Viera cómo me tocó. Porque la prédica no va orientada a tocar las emociones de la audiencia. La prédica es concreta, viene del secreto de Jehová y dice exactamente lo que el corazón de Dios quiere que se diga. Jonás no le quitó ni le añadió. Entonces, cuando una prédica de esa forma termina, o un sermón de esa manera termina de ser predicado, y sabemos que fue correctamente, que el Espíritu de Dios está obrando, sabemos porque hay una acción que no implica un reconocimiento para el siervo. No está ahí el siervo como diciendo, ni siquiera en los versículos leemos que la gente llegara y le dice, Jonás, ¿qué hacemos? Y que Jonás hizo centros de estudio para decirles, bueno, vea, voy a explicarles lo que es el ayuno, voy a explicarles lo que es el lamento y lo que es el cilicio, voy a explicarles cómo hacer para que Dios los escuche. Jonás sencillamente da el mensaje y desaparece. Esta semana hablaba con Chinito la bendición de lo que es sembrar. Y le decía a Chinito, y creo que lo mencionaba en la prédica anterior, es muchas veces como sembradores de la palabra de Dios, estamos muy enfocados en la producción, ¿verdad? En la cosecha. Bueno, si es que si sembré tomates, esperaría estar haciendo una buena salsa para un espagueti, tal vez ahora más tarde, ¿verdad? El predicador está muchas veces, o el ministro de Dios, orientado a ver lo que Dios va a hacer y ha perdido el gozo de llevar la preciosa semilla. Porque al fin y al cabo lo que tenemos es la enorme bendición de que Dios nos permita compartir en su santa habitación cosas que interesan. Vean lo increíble que es esto. Es lo que Dios le comparte a Jonás son cosas que interesan al corazón de Dios. Jonás tiene el privilegio de estar en el secreto de Dios y que Dios abra su corazón y comparta con Jonás su preocupación acerca del mundo que se pierde. Y Jonás debió haber tomado esa semilla preciosa con alegría e ir a sembrar. Pero por el contrario dijo, lo que tú sientas por el mundo no es de mi interés. Yo estoy en mis cosas, estoy en mis asuntos, estoy enfocado en mis prioridades. Ahorita eso del mundo no está para mí. Pero cuando Jonás finalmente entiende de parte de Dios que necesita un arrepentido testimonial para ir a hablarle a los ninivitas y que se arrepientan, nos damos cuenta por qué Dios nos permite pasar por ello. ¿Se dio cuenta el valor de lo que sucedió durante todo el transcurso de la tormenta, el mar, el pez? Y el asunto es, llevó a Jonás a arrepentirse. Señor, me arrepiento de lo que he hecho. No de pura hablada. Recuerde, Jonás cree que está muerto. Jonás siente verdadero arrepentimiento. Dice, ahora eres el siervo perfecto para ir a hablarles de arrepentimiento a otros. No antes. Antes estabas lleno de excusas, lleno de racionalidad, lleno de tus ideas, de tus prioridades, de tu todo. Ahora en tu corazón solo hay regocijo porque fuiste librado del vientre del pez. Y ahora sí puedes ir a predicarle a otros que están bajo la misma expectación de juicio, que Dios puede tener misericordia. Y aún así el mensaje de Dios a Jonás fue, de aquí a 40 días se acaba esto. Pero cuando lo haces bien,
Cuando realmente lo haces bien, los aplausos no son para ti y las acciones no son producto de tu esfuerzo, sino cuando lo haces bien, realmente quedas completamente fuera de la ecuación. Es Dios actuando. El segundo punto, y si lo ha notado en lo que leímos de los versículos del 5 a 9, es que la palabra arrepentimiento no se menciona, ni en la prédica de Jonás, ni en las palabras de los de Nínive al decir, ay, sí, me voy a arrepentir. Pero muchas veces es mejor el hacer que el decir. Muchas veces, no, siempre es mejor hacer que decir. No se nos menciona la palabra del arrepentimiento, pero vemos lo que la gente en Nínive en su corazón fue sembrado. Y entonces ellos proclamaron el ayuno y el vestirse de cilicio. Es increíble lo que está sucediendo acá. Jonás no necesitó predicar de arrepentimiento para que hubiera fruto de arrepentimiento. ¿Se dan cuenta la diferencia entre las dinámicas de iglesia de hoy en día? Que prácticamente yo tengo que venir y señalar con el dedo, yo no, ¿verdad? Pero señalar con el dedo el error o el pecado de una persona a ver si acaso reacciona y dices, acorralado en mi situación, mejor confieso. Prédica tras prédica, sermón tras sermón, mensaje tras mensaje, y la gente sigue pensando que justificando su actitud llegará a algo. La gente en Nínive no se puso a decir, bueno, la verdad es de que la culpa es de Dios porque pudo haber enviado un profeta desde antes. La verdad es que, pues, como Dios no nos escogió a nosotros como pueblo, sino como Israel, depende de Él 100%. No se puso Nínive a tratar de justificar por qué es que el mismo rey de Nínive dice que en sus corazones hay injusticia, hay rapiña, hay maldad y hay violencia. Sino que ellos, entendidos acerca del mensaje inminente, imperante de Dios, ellos se arrepienten. Una consecuencia de hacer las cosas bien es que no controlas realmente lo que Dios quiere hacer. Dices, yo doy el mensaje y lo que Dios quiere hacer o la reacción que las personas tengan a ese mensaje le toca a Dios. El día viernes, fue viernes, ¿verdad, Chinito? Que nos vimos en el gym. El día viernes compartía con Chinito el Salmo 24, un salmo maravilloso. Y en el Salmo 24 dice lo siguiente, por favor tome nota, para su vida y para su deseo de servir al Señor si es que aún ese fuego late dentro de usted. Y esto dice el texto en el Salmo 24, dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Sabe cuándo recibí yo ese mensaje de parte de Dios? Cuando estaba cuestionándome si la estrategia de un gimnasio con tintes espirituales o evangelistas es algo que Dios quiere usar o es un derroche de tiempo y recursos. Y vea lo que Dios está diciendo en ese corto texto del Salmo 24, versos 1 y 2, dice, de Jehová es la tierra y su plenitud. Se refiere al mundo como lo conocemos, o sea, la esfera de este planeta azul. Y cuando dice de Jehová es la tierra es su plenitud, esa palabra plenitud en el hebreo dice y todas las riquezas que el mundo o la tierra producen. Todo es de él. A mí me llamó poderosamente la atención y se los mencionaba la semana pasada que yo sencillamente dije, tengo esto en mi corazón y lo compartí. Y miembros de la iglesia decidieron aportar dinero para hacer el gimnasio. El gimnasio fue una bendición de parte de Dios que nos proveyó el local a un precio muy cómodo y proveyó todos los recursos. Alcanzó hasta el último centavo para hacer todo lo que lo teníamos diseñado. Todo lo que realmente queríamos. Lo cual a mí me hizo pensar lo siguiente es, grandes cosas puede hacer el pueblo de Dios cuando sigue una misma visión. Grandes cosas. Y lo otro es que de verdad las riquezas le pertenecen al Señor y Él provee los recursos cuando Él quiere que su obra avance. Pero la segunda parte, porque no quería centrarme ahí, suena como una prédica de Benny Hinn, pero la segunda parte de ese versículo es extraordinario porque una vez puesto el gimnasio,
abrimos las puertas y decimos ¿y quién vendrá? ¿Quién vendrá? ¿Sabe lo que hemos encontrado? A Chinito le ha pasado, a mí también me ha pasado, los mismos obstáculos que sucede un viernes cuando queremos hacer una charla y que la gente vienen los mismos de la iglesia y nadie trae a nadie nuevo. Y a los que hemos invitado nos dicen sobre la última hora, faltando 1 o 2 horas antes de que inicie la reunión, no puedo llegar, se me complicó esto y lo otro. Y cuando abrimos la puerta o yo abrí la puerta del gimnasio, mi primera pregunta es, ¿quién va a venir? ¿Quién va a venir? ¿Quién podrá venir y a quién podrá sentarse y mientras hacer ejercicio tener una charla y hablarle de Jesús? Y la segunda parte de ese verso en el Salmo 24 reconfortó mi corazón. Fue Dios hablando a mi corazón. No sé si al suyo, pero al mío al menos fue. Y me dijo de Jehová es la tierra y su plenitud. El mundo, esa palabra mundo se refiere al mundo secular. Y dice, y todos los que en él habitan. Todos los que están en ese mundo secular le pertenecen a Dios. Así que esto es tan interesante. Yo le decía a Dios, si te pertenecen a ti, tú eres quien tiene control de quién vendrá y quién no vendrá. Y yo puedo descansar en paz sabiendo que tú sabes hacer la obra mejor que yo. Eso es lo hermoso cuando realmente haces las cosas bien y ni siquiera intentas introducir el mensaje que quieres de alguna manera influir en la gente, sino dices, deja a Dios hacer y Dios sabe hacer, porque el mensaje, tercer punto, no era un llamado al arrepentimiento. ¿Sabe? He llegado a entender la forma espiritual de las que Dios tiene y muchas de las veces el mensaje que termina siendo sembrado en el corazón puede distar mucho de la intención que yo como predicador tenía. O sea que el Espíritu Santo tiene la habilidad de despertar en cada uno de sus corazones y por eso desde que lo entendí he empezado a orar así antes de predicar para que Dios hable a su corazón conforme a su necesidad. Puede que usted esté escuchando este mensaje hoy sintiéndose como un ninivita y diciendo por Dios, estoy bajo una horrible expectación de juicio con mi pecado oculto, ese que solo yo y el Señor conoce. O por otro lado, usted esté viendo la prédica con la óptica de Jonás diciendo por Dios, yo le he faltado a Dios en mi servicio, he puesto cualquier otra cosa como prioridad y no he atendido el mensaje de Dios que me está diciendo levántate porque a ti con tus experiencias particulares y personales es al que llamé a predicar. Pero Señor, manda al pastor, el pastor tiene mejor don de lengua y todos. Sí, pero el pastor no ha pasado por lo que yo te he hecho pasar a ti. Así que él no es el hombre o la mujer adecuado o adecuada para el ministerio al que te estoy llamando. Así que no sabemos cuál es la necesidad de su corazón, pero el Espíritu de Dios sí la sabe. Y cuando se predica un mensaje que intenta honrar lo que Dios ministró en lo secreto, aunque no sea un mensaje de arrepentimiento, ese mensaje debe empezar a obrar en su corazón. Ok, primer punto, voy a ver si no se me enclochó otra vez el iPad. Sí, suele pasar. Veamos a ver. Ok. Lo vacilón es que él me está diciendo que sí está proyectando, ¿verdad? Ahora sí. La inactividad no le gusta. No le gusta sentirse desatendida a la tablet. Segundo punto, el poder de la palabra. Dice el texto, esto es maravilloso, dice, creyeron a Dios. Creyeron a Dios. No dice creyeron a Jonás, ¿vio? Cuando se hace bien, ni se percatan que usted estuvo ahí. Dice, creyeron al mensaje de Dios. ¿Sabe que esta expresión creer en la Septuaginta utiliza la misma expresión griega que en el Nuevo Testamento se utiliza para salvación? Esto es maravilloso. La gente en Nínive creyó para ser salva. Lo que quiere decir que cuando el Señor nos llame a nosotros en su presencia, encontraremos
en el seno del Señor, ninivitas del tiempo de Jonás. Y quizás alguien ahí, algún hebreo circuncidado podría llegar al seno de Abraham y decir, pero ¿qué hace este incircunciso aquí? Si este no era un violento, inmoral, y en sus manos había injusticia y rapiña, ¿qué hace en la presencia de Dios? Dices, creyeron para salvación. Creyeron para salvación. A través de la predicación de uno que en un principio no quería ir. ¿Se da cuenta la urgencia que tiene Dios para que su corazón finalmente reaccione a ir y predicar? Esto es, había gente esperando a que el mensaje fuera dado. Y no era el mayor de los mensajes, ¿verdad?, para dar, pero era el mensaje justo que Dios le había dado a Jonás. Había gente esperando ese mensaje específico, porque apenas fue dicho ese mensaje, es exactamente lo que el texto resalta. Dice el versículo 5, inicia con ese: los hombres de Nínive creyeron a Dios. ¿Se da cuenta la necesidad de crear oportunidades para que se mencione el evangelio? Ya sea un viernes dando una charla relacionada a presupuesto o una charla relacionada a cobro judicial, que está pendiente esa charla con Eric, o cualquiera de las cosas en las que nosotros podríamos tener aquí injerencia, seguridad informática y demás, ya sea abriendo una oportunidad y diciéndole a alguien, vamos. Ahí vamos, pero tal cosa, yo voy por usted a su casa, yo lo traigo, yo lo llevo y lo que fuera. Al fin y al cabo solo gasolina y tiempo. Abrir un gimnasio, enviar un podcast, hacer cualquier cosa. Porque la gente va a creer. Porque no depende de usted. ¿Sabe? De nuevo ponemos nuestros ojos en la cosecha. Y vea, cuando les mandé esta semana en el WhatsApp, algunos contestaron, otros no contestaron. A mí me pareció extraordinario cuando lo vi, porque hacía una semana llegábamos a 500 vistas en el podcast. Una semana después eran 5,419 vistas. Eso es un crecimiento del 1000%, más del 1000%, si usted hace sencillamente el cálculo. Es un crecimiento de más del 1000%. Y yo les decía, cuando yo mandé el primer podcast, la aplicación me decía que lo habían visto 2 personas. Y ayer hablaba con Leo y me decía Leo, yo lo vi. Entonces yo le digo, bueno, entonces ya me queda solo uno más. Quiere decir que ni el seno íntimo de mi familia lo estaba viendo. Y por ahí puedes llegar a concluir y decir, pero es que nadie lo está viendo, que nadie está reaccionando. Nadie lo está compartiendo, nadie está haciendo nada. De nuevo nos enfocamos en la aceptación que tenga. Pero ¿acaso Jonás Dios lo mandó para decirles, ve y predica y cerciórate que el 1,000,000 de habitantes de Nínive crean? Le dijo, ve y predica, yo me encargo del otro. Entonces muchas veces somos nosotros el principal impedimento y el principal estorbo para que la palabra fluya. Dices, recibes el podcast, pero no lo compartes. Y entonces dice, bueno, está bien, no lo comparta, pero habla usted, pero no le habla a nadie. Bueno, pero quizás tiene un ministerio activo en la iglesia, ni eso. Entonces dices, no te das cuenta que eres una piedra que estorba que el mensaje fluya en lugar de ser un facilitador para ello. Y no lo digo por mi podcast o porque no es mío, es del Señor. Lo digo porque muchas veces nosotros no hacemos nada y tampoco apoyamos al que hace. ¿Cuántos siervos cansados y tal vez desanimados porque dicen, es que planificamos y nadie viene, ni la iglesia viene? Y si le preguntas a la iglesia, tiene una lista de razones del por qué estoy muy cansado, es que ese día trabajo, es que mañana tengo que levantarme temprano porque tengo competencia, porque tengo lo otro, porque tengo que abrir el negocio y esto y lo otro. Siempre se ponen así por delante. Y no se dan cuenta que hasta en eso han tergiversado lo más básico de lo que corresponde al evangelio, en donde el Señor les dice, pongan primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido. Pero no,
somos altaneros como lo fue Jonás y decimos, no, es que Señor, es que nadie está escuchando, es que nadie le interesa, es que ni a la iglesia le interesa, vuelve a sentir el gozo del por qué te llamé. Vuelve a sentir la pasión y el entusiasmo que tiene el sembrador cuando lleva la semilla preciosa. Y dices, y déjame a mí hacer. ¿Saben? Ninguna de las iniciativas de la iglesia tiene la intención de traer gente a la iglesia. ¿Sabía usted eso? Yo estoy más que feliz con la cantidad de gente a la que le estamos sirviendo. Pero yo me doy cuenta que el abrir nuestras bocas y el abrir y dar cabida al mensaje del Señor es algo que hacemos por amor al Señor que servimos. Y entonces eso cambia el hecho, dices, recuerdo tantas veces, cada vez de que el Señor ha puesto en mi corazón a hacer algo y que no ha sido mucho, siempre he recibido las preguntas de algunas personas para decir, pero David, ¿qué es lo que usted quiere hacer? Lo que quiere hacer es algo nuevo. Me lo decía un pastor cuando estábamos fundando Home Church por primera vez. Y yo le decía a este pastor, es sencillamente hacer algo que se dejó de hacer. Y me rehúso a pensar que como iglesia hemos caído en el mismo ciclo nocivo que ha absorbido a otras iglesias anteriormente, en donde dice, bueno, es abrir un lugar, poner unas sillas y traer a un grupo de personas para que se siente y escuche. Eso no es la dinámica de la iglesia. Y cuando se fundó Home Church era una iglesia dinámica y proactiva que iba a buscar a las personas a las salas de sus propias casas. Entonces no, Home Church no es un lugar para venir a sentarse y hacer comunidad de fe única y exclusivamente. Pero el Señor vuelve a poner en el corazón de algunos líderes de la iglesia es la enorme necesidad de decir, hay gente que si se le predica va a creer a Dios. Entonces me corresponde a mí y solo a mí que lo estoy sintiendo hacerlo. Y es bienvenido a sumarse cualquiera que el Espíritu de Dios vuelva a entusiasmar por llevar la preciosa semilla. Ahora, segundo punto, no puedes creerle a Dios separado de su palabra. La gente de Nínive no creyó por un emocionalismo. Tuvo que venir la predicación de la palabra que venía de Jehová para creer. Todo aquel que pretenda presentar la obra del ministerio y la obra de Cristo Jesús tiene que ser una persona que honre por encima de todo la palabra de Dios. Esto es, con la palabra y por medio de la palabra es que veremos grandes cosas en el nombre de Dios. Es la palabra, es el instrumento que Dios nos ha dado para que el corazón se reanime y se reactive, ya sea en una iglesia que perece en inactividad o ya sea en un grupo gentil, un mundo que le pertenece a Dios y que Dios quiere despertar a través de su palabra. No vendrá ningún avivamiento, no vendrá ningún despertar que sea separado de la palabra y del poder de la palabra. Fue por el poder de la palabra que una nación completa se transformó. Nínive. Si ustedes a alguien le pregunta y le dice, no, es que no hay tal cosa que las naciones se conviertan a dioses, lea Jonás. Pero Jonás necesitaba del siervo correcto, de la palabra correcta en el tiempo correcto. No era cualquier siervo. Dios, yo siempre lo digo, Dios pudo haber llamado a Eliseo. Eran contemporáneos, ¿sabía usted? Pudo haber llamado a Eliseo. Eliseo era un profeta de palabra, de actitud, de carácter, hacía milagros en el nombre de Dios. Y uno dice, manda a Eliseo, Eliseo es tu mejor soldado. Dices Jonás. Porque Eliseo todavía no entenderá las profundidades del arrepentimiento. Jonás sí. Vuelva a leer la oración de Jonás en el capítulo 2. Dice, Jonás es el siervo que yo estoy capacitando y formando para hacerlo. Entonces no lo puedes hacer separado de la palabra de Dios. Y el tercer punto en esta sección es que ayunaron y se vistieron de cilicio. Lo que quiere decir es que el arrepentimiento debe mostrar al mundo que está sucediendo. Hay gente que se va toda su vida, es una eterna excusa o una eterna hablada. No, pastor, sí, yo me arrepentí, yo me arrepentí, pastor, yo ya dejé esa vida. Dices, que ¿en serio? Porque no se nota ni tu ayuno ni tu cilicio. No se le ve.
No se nota un corazón arrepentido, un corazón dolido, un corazón humillado por el pecado. Dice, yo fallé, fui yo el que fallé. No voy a poner más excusas, no voy a decir, no, es que mi esposa es la que me saca de quicio. O voy a decir, no, es que mis hijos no hacen caso. No, es que en el trabajo nadie me da pelota. No, es que esto y lo otro. Deja de poner excusas. No, es que yo tengo iniciativa, pero nadie cree en mis visiones y esto y lo otro es solo excusas, siempre buscando darle la vuelta para no decir lo que tienes que decir. Es mi culpa. Soy yo el que ha actuado mal, soy yo el que ha hablado mal, soy yo el que me he equivocado, soy yo el que reacciona con ira, soy yo el que hago esto y hago lo otro, soy yo. Si no, Dios no estaría hablando a mi corazón, dirías, me iré con el culpable, con el verdadero culpable. Tú eres una víctima, con vos no. Pero Dios dice, no es contigo, si tengo problemas contigo porque no haces, no obras, no hablas lo que deberías hacer, aunque me conoces de tiempo atrás. O ya olvidaste lo que es conocerme, lo que es caminar conmigo. Ya olvidaste lo que era sentir. Ya olvidaste lo que era sentir el dolor y la humillación del pecado, de la derrota, para poder decir delante de Dios, me arrepiento. Es el primer paso. Pero luego, aparte de eso, se nota. Ellos empezaron a ayunar, ellos empezaron a vestirse de cilicio. Eso es un ropaje áspero, generalmente de un pelaje grueso de una cabra, donde se ponían para simbolizar un lamento profundo, un dolor en extremo. Ellos quisieron hacer evidente el dolor y la vergüenza que sentían a causa de su maldad y de su rebelión. El arrepentimiento se echa de ver. No es una cuestión que diga, no, yo me arrepentí, viera, pastor, ya eso pasó. ¿Cuántas veces en la dinámica pastoral nosotros nos hemos encontrado con personas que están en medio de una situación y nos comparten la situación y uno ve las lágrimas y ve el dolor y ve el efecto del pecado, destruir vidas, socavar matrimonios, socavar familias? Y bueno, con el tiempo uno viene y le pregunta y le dice, ¿cómo va la cosa? No, ya todo se solucionó, ya todo bien. Y uno lo vuelve a ver con unos ojos de desconfianza. Yo sé que no. Pero la respuesta políticamente correcta es más sencilla. Sencillamente decir, todo va bien, no, mira que todo va bien. Y luego te das cuenta, meses después, dice, no, el problema continúa, los mismos pleitos continúan, el mismo fracaso, la misma derrota continúa, porque el arrepentimiento verdadero es un paso hacia adelante y nunca más va hacia atrás. ¿Por qué? Porque si usted a mí le pregunta a una persona que ha sufrido la vergüenza y la derrota, por ejemplo, del alcoholismo, de las drogas o de cualquiera de los pecados más atroces que usted pueda imaginar, pero en su vida ha obrado arrepentimiento genuino, pregúntele a esa persona si voluntariamente tendría el deseo de volver a ejercitar o hacer lo que antes hacía. ¿Se dará cuenta que no? Que el arrepentimiento, cuando realmente sucede, genera una vergüenza acerca de nuestro pasado. Es una vergüenza tan grande, tan terrible, que uno dice, uy, si todo el mundo supiera esto de lo que yo era, me sonrojaría y no quisiera que nadie supiera siquiera que estoy vivo. Es tal el efecto que genera la vergüenza del pecado en el corazón que se arrepiente, que necesitamos recibir promesas de parte de Dios que Él nunca más se acordará del pecado y que Él nunca más volverá a traer a presente nuestro pasado. Y cuando usted empieza a sentir en su corazón esas circunstancias que dices, es que esto que me pasó, qué vergüenza siento, deténgase y diga, esto no lo trae a su mente Dios. Porque Dios en su palabra prometió que nunca traería a presente eso que te avergonzó en un pasado. Es el sentimiento más fuerte que arraiga el corazón de una persona que se ha sentido arrepentida, es su pecado, su vida anterior realmente le avergüenza. Pero le avergüenza. Es que hemos hasta perdido la sensibilidad de la vergüenza del pecado que antes cometíamos. Y eso lleva a que el mundo empiece a ingerir en el corazón del cristiano y el poder de atracción del mundo empieza a traerlo más y más y más.
El corazón libre que se sabe libre solo quiere caminar de la mano de su Dios. No hay ninguna otra cosa que le genere pasión o deleite. Porque dice, me sé libre porque aborrezco la esclavitud de la cual fui torturado en mi pasado. Arrepentimiento verdadero. Se viste de cilicio y dice, me avergüenza mi actitud, me avergüenzan mis acciones. Que lo note la gente. Que lo vea Dios. Les decía la semana pasada que hay muchas de las cosas de la fuerte atracción del mundo que puede que ni siquiera sean pecado, pero te apartan del plan de Dios. Cosas que tienen a la iglesia mareada, como bailando al son de una música que Dios no está tocando. Y Dios está diciendo, despierta ya, vuelve a sentir. Vuelve a recuperar las sensaciones que tenías cuando me conociste. Cuando me prometiste que me servirías con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Hoy, dice el Señor, el mundo te tiene distraído. Hoy has edificado tus prioridades en una torre de Babel que intenta igualarse a mí en lugar de servirme. El mundo te ha engañado y te has dejado engañar porque de poco a poco te has alejado del poder de mi palabra. Pero vuelve a mí a través del poder de la palabra, dice el Señor. Dice, y volverás a sentir y te arrepentirás de tu actitud, de tu forma de actuar, de tu forma de decidir. Y dice, y te volveré a traer a mí y te volveré a enseñar el camino por el que debes andar. Ay, si el cristiano sencillamente volviera a escuchar la voz de Dios, como Dios le rogaba a Israel en 2 de Crónicas 7, le decía, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y se arrepintieren de sus pecados y buscaren mi rostro. Implica el deseo de un pueblo decir es quiero volver a sentir aquel Dios que me sacó con poder de la tierra de Egipto. Quiero volver a sentir la fuerza, la magnificencia, el poder, el favor y la gracia de ese Dios que otrora me favorecía y que ahora solo lo siento lejano. Y Dios le dice al pueblo entonces yo escucharé desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero es un pueblo que le busca con hambre, con sed desesperada. Fuera de eso no existe la restauración de Dios porque no es un arrepentimiento, es un sentir de culpa en el corazón. Dice, pero cuando sientes que en tu corazón Dios realmente te ha rescatado, te está dando una segunda oportunidad, como Jonás dices, a ese Dios seguiré por lo que me resta de vida y moriré por él. Eso es lo que Jonás hace, ese es el poder de la palabra. En Nínive y en Jonás. Tercer punto en el mensaje es un mensaje que trasciende. Es un mensaje que trasciende. Cuando usted hace las cosas con el deseo profundo de servir a ese Dios, porque empieza a sentir que su corazón se vuelve a enamorar por él, cualquier cosa que haga, así sea la idea más absurda, así sea un gimnasio, trasciende. ¿Qué dice el texto? Dice, la noticia llegó hasta el rey. No se quedó ahí en los grupos bajos, no dijo, bueno, vamos a empezar con las barriadas, con el barrio fino. Dices, vamos a trascender. Y el mensaje se dio sin distinguir clases, sin distinguir nada. Dice, y llegó a oídos del rey. Usted no sabe si un mensaje que usted está dando en su trabajo, si una iniciativa, si algo que usted escribe y lo envía por correo, un mensajito, algo que escribe por WhatsApp. Yo no tengo idea qué. Tendrá que ser Dios trabajando en su corazón, pero usted no sabe a oídos de quién puede llegar. El mensaje de aquí a 40 días los voy a destruir. Ese mensaje parece que impactó profundamente en todos los estratos de la sociedad en Nínive. Pobres, ricos, grandes, pequeños, importantes y no importantes, todos escucharon el mensaje y dijeron algo está sucediendo. Porque la gente está creyendo. Y dice que llegó hasta donde está el rey.
Es increíble leer esto. Imagina a Jonás pensando que su mensaje iba a ser escuchado en la casa de los nobles. Y recuerdo el llamado de Dios para Pablo y le dice: es porque yo le mostraré lo mucho que le es necesario padecer por causa de mi nombre, porque él llevará mi mensaje delante de reyes. Usted no tiene ni la menor idea lo que Dios quiere hacer si no es con usted, porque muchas veces nos ponemos nosotros por delante. Dice: Dios, haz conmigo lo que quieras hacer. Dice: no, haré con mi palabra lo que yo quiera. Tú eres solo un transmisor. Pero con tal de llevar mi palabra hasta donde yo quiero, te usaré como el portador del mensaje. Llegó hasta el rey. Ahora, el texto dice algo extraordinario, porque si juzgamos nuestro contexto político, usted podría entender que un mensaje como esto sea recibido y a lo mucho una notificación de me di por enterado. Pero el texto dice que no quedó ahí el mensaje. O sea, el mensaje que Dios preparó para Nínive fue tan poderoso en palabra, así fuera el más sencillo para dar. Llevaba un sello espiritual y una autoridad tan grande que el rey se levantó de su silla. Y dice: se quitó sus vestidos. Dice: se vistió de cilicio y se sentó en ceniza. ¿Sabe qué hizo el rey? Se humilló. Ningún rey deja su trono, ningún rey deja sus vestiduras reales para sentarse en arrepentimiento y decir: sí, hemos pecado. Hemos fallado. No hemos hecho lo recto delante de Jehová. Y con toda justicia, Dios está indignado y airado contra nosotros. Dice el texto que se levantó de su silla, que se quitó sus vestidos y se sentó en ceniza, mostrando lamentación y dolor por la condición de Nínive. Un rey que se humilla no es omitido por los ojos de Dios. Y de nuevo, ¿saben quién es el gran ausente? Jonás no está ahí. No dice que Jonás llegó delante del rey y dice: vea, rey, aquí Dios me manda. Jonás no es un Moisés. Dios no lo mandó delante del faraón. Dice: mi mensaje llegará hasta ahí. Pero Jonás está ausente. Jonás dio su mensaje. Dice el texto, y lo veremos después, que Jonás termina de predicar y él se va a una colina y se sienta a ver qué va a pasar. Jonás ni siquiera está ahí. Es Dios obrando en todo Nínive, su espíritu se empieza a desatar, grandes cosas empiezan a suceder. El rey se levantó de su silla. Tercer punto le dice es: clamen fuertemente a Dios, clamen con fuerza. Quizá nos escuche. Dio la orden a todo el mundo que dice: arrepiéntanse, vístanse de cilicio, ayunen y clamen a Dios con fuerza. No hay una verdadera obra que se edifique en el corazón de arrepentido si no se muestra con una pasión doliente a causa de su situación. Recuerdo cuando mi pequeña hija, ella sale a jugar con unas amiguitas en el condominio y ella se montó en el carro de una chica y bueno, se cayó y se raspó la carita. Y bueno, yo estaba trabajando, dejé todo, salí corriendo y mi hija venía llorando diciendo: papá, papito. Eso rompe el corazón de un padre, pero lo conmueve de una manera porque uno como padre dices: quisiera haber estado ahí para evitarte el dolor. Pero recuerdo que mi hija cada vez que se lastima, ella llama a papá. Para todo lo demás es mamá, pero para quien la defienda es con papá. Eso me hace sentir tan bien. Y me hace también sentir cómo se siente Dios cuando usted en medio de una circunstancia difícil clama a Dios y dice: papá, papá, me duele, decía mi hija. Y yo estaba ahí como padre para proveer todo el alivio que como padre podía darle. Ese es Dios con quienes llegan a Él clamando con fuerza, dolidos por su pecado o arrepentidos de su condición, o como Jonás diciendo: debí servirte a la primera, pero no hice caso. Por favor, perdóname, dame una segunda oportunidad. Y Dios está escuchando, dice: ahora sí lo dices en serio. Ahora sí tus palabras son con pasión, con un corazón arrepentido. Ahora sí te escucho, hijo.
ahora sí te atiendo. Por eso el rey lo entendió. Es increíble poder leer esto y poder decir, es Dios, si tuviste misericordia de alguien como los de Nínive, ¿cómo no la tendrías con alguien como yo? Y en mi caso particular es Dios, si tuviste misericordia y quisiste usar a alguien como Jonás, quizás aún quieras usar a alguien como yo. Lo único que quiero decirte hoy es que quiero servirte y quiero volver a sentir. Póngase en pie, vamos a ministrar la palabra del Señor. Bendito Dios. Bendito Dios. Padre, queremos venir delante de ti a darte gracias por el mensaje de tu palabra tal cual es expresada, Señor. Porque tu palabra es necesaria en nuestra vida y en nuestro corazón para que sobre nosotros se active el correcto sentir, el correcto mover delante de ti, que nuestros pies se dirijan conforme a tu voluntad, conforme a tu deseo, Padre. Que lo hemos estado haciendo en nuestra fuerza, con nuestras intenciones, con nuestro deseo, con nuestras prioridades de frente, delante de ti. Pero el día de hoy queremos recordar en aquel momento precioso en donde tú llamaste a tus siervos, que los llamaste iglesia, que los glorificaste y los llamaste santos delante de ti. Que hay un nuevo momento para volver a sentir aquellas sensaciones que nos movían